Los tratados internacionales. Los tratados internacionales, según Manuel Arispe, se definen como un acuerdo escrito entre ciertos jurídicos del derecho internacional y que se encuentran regidos por este, que pueden contar de uno o varios instrumentos jurídicos conexos y siendo diferentes su denominación. Como acuerdo implica siempre que sean como mínimo dos personas jurídicas internacionales que concluyan un tratado internacional. Los tratados internacionales se pueden clasificar en bilaterales, multilaterales, tratados contratos, tratados leyes, tratados abiertos y cerrados. Los tratados bilaterales es un acuerdo internacional concertado entre dos partes, cada una de las cuales posee la capacidad para celebrar tratados. El tratado multilateral es un acuerdo internacional concertado entre tres o más partes, cada una de las cuales posee la capacidad de celebrar tratados. También tenemos los tratados contratos, son aquellos que cuentan con una finalidad limitada a crear una obligación jurídica que se extingue con el cumplimiento del tratado. Los tratados leyes están destinados a crear reglamentación jurídica permanente obligatoria y tenemos los tratados abiertos y cerrados, los cuales los primeros permiten la incorporación en cualquier momento de otro tratado interesado en integrarse o formar parte del tratado. Los segundos son aquellos que no permiten la posibilidad porque solo los que suscriban o firmen inicialmente el tratado, convenio o acuerdo pertenecen al mismo y por lo tanto se les consideran Estados miembros. ¿Cómo se celebra el tratado? La celebración del tratado constituye las fases por las cuales transitan en un marco internacional. Los representantes de los países debidamente acreditados por medio de los plenos poderes para concretar la suscripción de un tratado, convenio, declaración u otro término análogo para valorar la negociación constituye la esencia misma del método diplomático. En tal sentido, las personas acreditadas como representación oficial se reúnen en un lugar convenido, tomando en consideración la fecha preestablecida, a fin de estudiar conjuntamente las posibilidades efectivas de llegar a un entendimiento sobre una determinada materia, logrando así acercar sus posiciones sobre el objeto de la negociación, entrada en vigencia y demás puntos concretos propios de la intención de las partes interesadas. En consecuencia, se procede la elaboración de un texto inicialmente denominado borrador de acuerdo, ya que al ser sujeto de tantas correcciones como sean necesarias para la culminación y firma del mismo. La celebración de un tratado se puede desarrollar en visitas de Estado, en convenciones directas entre los representantes de los Estados, interviniendo generalmente los servicios diplomáticos en la preparación del texto, también en una conferencia diplomática convocada al efecto por un Estado que invita a los demás Estados interesados o por una organización internacional. También tenemos que se puede celebrar en cumbres y o encuentros regionales. ¿Cómo es el proceso de celebración de un tratado? Tenemos primeramente la negociación. Para ponerse de acuerdo en el texto a tratar, un requisito indispensable es la negociación, por supuesto. La fase de negociación es la más larga, puede durar varios años. Realizar un texto definitivo que satisfaga a las partes. Durante esta fase se debe determinarse el objeto, el fin y contenido del tratado y también la redacción del mismo, sobre todo en los tratados entre estados que hablen lenguas diferentes. También tenemos lo que es la adopción del texto. Significa consentir que todos los participantes se pongan de acuerdo en su redacción definitiva. Y tenemos lo que es la autenticación. Este acuerdo queda fijado de manera solemne como el contenido definitivo auténtico e inalterable del tratado, según el artículo 10 de la Convención de Viena de 1969. La autenticación se hará de modo previsto por la Convención. Por otro acuerdo de los Estados, en general se utiliza la firma ad referendum, la firma o la rúbrica. Esto no obliga a cumplir con el tratado.
También tenemos la prestación del consentimiento. Los estados participantes deciden en esta fase si quieren ser parte o no del tratado. Si aceptan, se someten al tratado. Los que no aceptan no quedan obligados. Tenemos algunas categorías de tratados que se puede decir que por cuanto los mismos se distribuyen de acuerdo a la materia de que se trate. Tenemos tratados de cooperación e integración que se pueden definir como los arreglos que llevan a cabo los estados mediante los cuales se busca la promoción de asuntos de índole económico, social, cultural, agrícola, educacional, energético, entre otras materiales. Tratados de complementación económica, que son aquellas declaraciones realizadas entre dos o más estados para promover una más activa participación en la economía mundial de forma recíproca. Tratados de paz es un acuerdo escrito entre las naciones en conflicto para poner fin a una guerra. Tenemos también tratados de protección de derechos humanos, que podemos definirlos como los acuerdos de voluntades que permiten crear una relación digna y de respeto de un individuo integrada en su contexto social. También tenemos tratados culturales, son aquellos por los cuales dos o más estados someten reciprocidad cuestiones relacionadas con la cultura, tales como el intercambio educativo, reconocimiento de títulos y facilidades artísticas. También tenemos tratados políticos, son aquellos que buscan garantizar la participación ciudadana a través del voto, como la creación de instituciones para velar por tal cumplimiento. Tenemos los tratados de navegación, son aquellos convenios entre países que estipulan para favorecer recíprocamente en su tráfico marítimo exterior. También tenemos los tratados de alianza, son tratados de unión entre dos o más estados con el propósito de defenderse mutuamente contra un ataque armado, en ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa individual y colectiva, garantizado por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados fue suscrita en Viena, en Austria, el 23 de mayo de 1969 y entró en vigencia el 27 de enero de 1980. Fue elaborada por una conferencia internacional reunida en Viena sobre las bases de un proyecto preparado durante más de 15 años de trabajo por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Su objetivo fue codificar el derecho internacional consuetudinario de los tratados y además desarrollarlo progresivamente. La Convención de Viena sobre los derechos de los tratados de 1969 señala en su artículo 2, literal A, que se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional público, ya conste de un instrumento único en dos o más instrumentos conexos. Esto es todo por hoy. Será hasta otra nueva oportunidad. Muchas gracias por su atención.